¿Sabían ustedes que la elección presidencial de junio de 1829 se llevó a cabo por medio del sistema de electores? Así lo dispuso el artículo 64 de la Constitución Política de 1828. Elegirán al presidente y vicepresidente los electores que nombren las provincias en votación popular y directa, cuyo número será el triple del total que corresponde a cada diputado y senador por provincia. La votación se realizó el 5 de junio de 1829 en 6 de las 8 provincias en que se dividía el Chile de entonces, en Aconcagua, Santiago, Colchagua, Concepción, Valdivia y Chiloé, mientras que en las provincias de Coquimbo y el Maule se votó el 11 y el 28 de junio respectivamente. Las actas con los escrutinios fueron enviadas a Santiago, donde el Congreso Nacional, en sesión conjunta celebrada el 16 de septiembre de 1829, procedió al recuento de votos, arrojando 122 preferencias para el candidato liberal, el general Francisco Antonio Pinto, y 98 para el postulante conservador, Francisco Ruiz Tagle. Inmediatamente se declaró presidente de la República al señor don Francisco Antonio Pinto por haber reunido mayoría absoluta de votos y se mandó que en el acto se comunicase al gobierno y que se dispusiese una salva de 101 cañonazos en todas las plazas de armas para solemnizar este feliz acontecimiento. Recordemos que la Constitución de 1829 definía que el supremo poder ejecutivo será ejercido por un ciudadano chileno de nacimiento, de edad de más de 30 años, con la denominación de presidente de la República de Chile, y que habría un vicepresidente que en casos de muerte o imposibilidad física o moral del presidente, desempeñaría su cargo. Estas funciones, que se asumían los 18 de septiembre, duraban 5 años, sin reelección inmediata. La elección de vicepresidente revestía gran importancia, puesto que existían fundadas sospechas de que el general Pinto no asumiría la presidencia de la República o que duraría muy poco en el cargo. En ese plano, cada sector levantó su candidato. Los conservadores apoyaron a Francisco Ruiz Tagle, los liberales a Joaquín Vicuña y los o'higginistas al general José Joaquín Prieto. Finalmente, la votación entregó 100 votos para Ruiz Tagle, 61 para Prieto, 48 para Vicuña y 33 para José Gregorio Argomedo. La Carta Fundamental determinaba que, al no haber una mayoría absoluta, el Congreso Nacional debía elegir de entre aquellos que hayan sumado más votos. Sin embargo, no precisaba entre cuántas mayorías debía optar, y el legislativo, de marcada composición liberal, haciendo caso omiso de que a Ruiz Tagle le hayan faltado solo 2 votos para obtener la mayoría absoluta, eligió vicepresidente a Joaquín Vicuña. Las reacciones no se hicieron esperar. Las provincias de Maule y Concepción desconocieron la autoridad del Congreso y se sublevaron, desatando una verdadera guerra civil apoyada por una parte del ejército al mando del general José Joaquín Prieto, secundado por el coronel José María de la Cruz y Manuel Bulnes. El enfrentamiento concluyó el 17 de abril de 1830 en la batalla de Lircay, donde tras más de 3 horas de lucha, las fuerzas dirigidas por el general Joaquín Prieto derrotaron a las tropas comandadas por el general Ramón Freire. Esta victoria puso fin a un periodo de anarquía y de sucesivos e inestables gobiernos, dando paso a la consolidación definitiva de nuestra República. Retomando el tema de los electores, la Constitución Política de 1828 determinó que su nombramiento se haría el 15 de marzo y que sus calidades serían las mismas que se requiere para ser diputado. Es decir, ciudadanía en ejercicio, tener 25 años cumplidos, siendo soltero o antes siendo casado y poseer una propiedad, profesión u oficio de que vivir decentemente. Los electores votarían indistintamente por 2 personas, una de las cuales, por lo menos, no será natural ni avecindada en la provincia que la elija. La mesa electoral formará listas dobles de las personas elegidas, cuyas listas firmadas por todos los electores y selladas se remitirán una a la Asamblea Provincial
en cuyo archivo quedará depositada y cerrada, y la otra a la Comisión Permanente, que la conservará del mismo modo hasta la reunión de las cámaras. El día siguiente al de la instalación del Congreso, se abrirán y leerán dichas listas en sesión pública de las dos cámaras reunidas en el sitio de las sesiones del Senado, haciendo de presidente el que lo sea de este cuerpo y colocándose a su derecha el de la Cámara de Diputados. Leídas las listas, el presidente del Senado nombrará una comisión compuesta de un número igual de senadores y diputados para que las revisen. No podrá hacerse la calificación de estas elecciones si no están presentes las 3/4 partes de los miembros de ambas cámaras. Si verificada la votación resultase igualdad de votos, se hará segunda vez, y si no resultare mayoría absoluta, se decidirá por la suerte. Tras la muerte del presidente José Tomás Ovalle, en marzo de 1831, se llamó a elecciones, las que, como detallamos, se concretaron votando por electores. El vencedor fue el general Joaquín Prieto, que obtuvo la unanimidad de los 207 votos electorales. Para la vicepresidencia, los votos se repartieron entre Diego Portales, con 186, Francisco Ruiz Tagle, con 18, Ambrosio Aldunate Carvajal, con 2, y Fernando Errázuriz, con 1. Por tanto, el Congreso proclamó a Prieto como presidente de la República y a Diego Portales como vicepresidente para el período comprendido entre el 18 de septiembre de 1831 y el 18 de septiembre de 1836. Sin embargo, Portales presentó su renuncia a la vicepresidencia, pero tras ser rechazada por el Congreso Nacional, solo dejó el puesto cuando la Constitución de 1833 abolió el cargo. El artículo 63 de la Constitución Política de 1833 ratificó la elección presidencial por medio de electores que los pueblos nombrarían en votación directa. El 30 de agosto de 1836, el Congreso Nacional realizó el recuento de votos en base a las actas provinciales, que arrojó 143 votos para el presidente Joaquín Prieto y 11 para José Miguel Infante. Así, Prieto fue reelegido para un segundo mandato, inaugurando el primer decenio de nuestra historia. 5 años después, en 1841, el gobierno presentó como candidato al general Manuel Bulnes Pinto. Los pipiolos nominaron al expresidente Francisco Antonio Pinto, sin su consentimiento, ya que Pinto afirmó que no competiría contra su propio yerno, Manuel Bulnes. Tras el recuento de los sufragios de los electores por parte del Congreso, Manuel Bulnes sumó 154 votos, Francisco Antonio Pinto 9 y Bernardo O'Higgins, en esa época en Perú, se quedó con una preferencia. Bulnes fue el segundo presidente en gobernar 10 años, tras ser reelegido en 1846 por el voto unánime de 164 electores. El tercer decenio de nuestra historia lo encabezó Manuel Montt Torres, que en 1851 fue elegido con 132 votos de los electores por sobre los 29 de su rival, el general José María de la Cruz, cuyos partidarios se negaron a aceptar el resultado, iniciando una revolución en Concepción y otras provincias del sur. De la Cruz, después de ser derrotado en la batalla de Loncomilla, no volvió a participar en política. Manuel Montt, sin el apoyo del Partido Conservador, fue reelecto por otros 5 años en 1856, al sumar 207 de los 209 votos electorales válidamente emitidos. El gobernante debió sofocar un segundo intento de guerra civil que se desarrolló entre enero y mayo de 1859. En 1861, José Joaquín Pérez Mascayano, del Partido Nacional, concitó la unanimidad de los 214 votos electorales, triunfo que repitió en 1866 con 191 votos por sobre el expresidente Manuel Bulnes y Pedro León Gallo, que solo obtuvieron 15 y 11 votos respectivamente. Pérez fue el último presidente de la República en completar un decenio de gobierno.
La novedad de la elección de 1871 es que rige la reforma constitucional de ese año, que terminó con la reelección inmediata del primer mandatario. Ese año se enfrentaron 3 candidatos, todos miembros del Congreso, y se reunieron 285 electores. La fusión liberal conservadora apoyó a Federico Errázuriz Zañartu, mientras que la oposición, que unió a radicales y nacionales, optó por José Tomás Urmeneta. Un tercer candidato fue el senador Álvaro Covarrubias. El resultado posibilitó la elección de Errázuriz con 226 sufragios contra 58 de Urmeneta. La elección presidencial de 1876 fue la primera en que se aplicó la reforma electoral aprobada 2 años antes, en 1874, que prácticamente universalizó el derecho a sufragio de los hombres, dejándolo en saber leer y escribir, en ser mayor de 21 años si eras casado o de 25 años si eras soltero. La Convención de la Alianza Liberal eligió para esa elección como su candidato a Aníbal Pinto Garmendia. Sin embargo, un grupo opositor, liderado por el entonces intendente de Santiago, Benjamín Vicuña Maquena, fundó el Partido Liberal Democrático, levantando al propio Vicuña como postulante. Tras una serie de pugnas internas, Vicuña Maquena llamó a abstenerse y Aníbal Pinto fue elegido para el periodo 1876-1881 con 293 votos electorales. El liberal Domingo Santamaría repitió el resultado de su antecesor al sumar 293 votos electorales para transformarse en presidente de la República entre 1881 y 1886. Una elección que se hizo en medio de la Guerra del Pacífico. Incluso, uno de sus héroes, el general Manuel Baquedano, compitió contra Santamaría, pero solo concitó 12 preferencias. 5 años más tarde, en 1886, el liberal José Manuel Balmaceda obtiene una contundente mayoría de 324 votos electorales, derrotando a José Francisco Vergara, que, si bien retiró su candidatura, sumó 6 votos. Las elecciones de 1891 se rigieron por la reforma electoral del 20 de agosto de 1890, que creó la Cámara Secreta para votar e introdujo el doblado de las papeletas para su cierre. Además, los comicios dejaron de estar a cargo del intendente de cada provincia, dependiente del gobierno central, y pasaron a ser manejadas por los municipios. Claudio Vicuña, promovido por Balmaceda, es elegido presidente de la República para el período 1891-1896, al obtener el 100% de los votos electorales con 255 preferencias. No obstante, tras la derrota de las fuerzas gubernamentales en la Guerra Civil de 1891, Vicuña no pudo asumir la primera magistratura. En octubre de 1891, se desarrolla una nueva elección presidencial que dio por ganador al único candidato, el capitán de navío Jorge Montt Álvarez, que sumó, por tanto, el 100% de los 255 votos electorales. La elección de 1896 enfrentó a la Alianza Liberal y a la coalición. Los votos electorales entregaron 137 preferencias para Federico Errázuriz Echaurren y 134 para Vicente Reyes. La elección tuvo que ser confirmada por el Congreso Nacional, que respaldó con 62 votos contra 60 a Errázuriz como primer mandatario. El resultado de la elección presidencial de 1901 fue de 184 votos para el liberal Germán Riesco Errázuriz versus 83 votos electorales para el postulante de la coalición, Pedro Montt. Montt triunfa en 1906 como representante de la Unión Liberal al sumar 164 votos electorales, en contraste con los 97 votos que alcanza Fernando Lascano. El presidente no alcanzó a concluir su mandato, ya que falleció en Bremen, Alemania, el 16 de agosto de 1910. El sucesor de Montt, tras una serie de vicepresidencias ejercidas por Elías Fernández Albano y Emiliano Figueroa, fue el liberal José Ramón Barros Luco,
cuya victoria, sin competidor, fue ratificada con 268 votos electorales. Al igual que en 1896, la elección presidencial de 1915 tuvo que ser resuelta por el Congreso Pleno después de que Juan Luis Sanfuentes, del Partido Liberal Democrático, sumara 174 votos electorales, uno más que su contendor, el liberal Javier Ángel Figueroa. El Parlamento ratificó el triunfo de Sanfuentes con 77 votos contra 41 de su rival. El resultado de la elección de julio de 1920 fue muy estrecho. El liberal Arturo Alessandri venció en electores por una estrecha diferencia, 179 votos contra 175 del candidato de la Unión Nacional, Luis Barros Borgoño. El 6 de octubre de 1920, después de un tenso período de acusaciones públicas y agitación callejera, Arturo Alessandri Palma fue proclamado presidente de la República para el período 1920-1925 por el Congreso Pleno con 87 votos a favor y 29 en blanco. La elección de Arturo Alessandri fue la última en que se aplicó el sistema de electores. Ello porque tras un breve periodo de intervención militar que les relatamos en un capítulo anterior de la Cámara de la Historia, se promulgó la Constitución Política de 1925 que determinó que la elección del presidente de la República se haría por votación directa, siendo elegido el candidato que obtuviese la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos. Si ningún candidato obtuviese esa mayoría, el Congreso Pleno debería elegir entre las dos primeras mayorías relativas, un mecanismo que se aplicó para ratificar como presidentes de Chile a Gabriel González Videla en 1946, a Carlos Ibáñez del Campo en 1952, a Jorge Alessandri Rodríguez en 1958 y a Salvador Allende Gossens en 1970. Todos ellos obtuvieron la primera mayoría en las respectivas elecciones.